Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Verónica Méndez. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica y la siguiente presentación que voy a entregar es el proyecto de trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Electricista. Este proyecto lleva como título la modernización del sistema de protección del transformador de potencia de 115-34.5 kV de 36 MVA mediante el cambio de un relé diferencial electromecánico con un relé diferencial numérico en la subestación Trujillo. Este proyecto fue guiado por el tutor académico, el ingeniero Alejandro Barreto. El contenido del proyecto se va a dividir en 5 capítulos y un espacio para los anexos, siendo el capítulo 1 el problema, el capítulo 2 el marco teórico, el capítulo 3 el marco metodológico, el capítulo 4 el análisis e interpretación de los resultados, el capítulo 5 las conclusiones y recomendaciones y un espacio para los anexos. Entramos al capítulo 1, que es el planteamiento del problema. La implementación de tecnologías avanzadas nos muestra una realidad, y es que ellas pueden enfrentar los desafíos actuales y futuros, en nuestro caso en el sector energético. Y si lo llevamos al sistema de protecciones de una subestación, los nuevos equipos poseen algoritmos avanzados que permiten detectar de forma más rápida y eficaz las fallas. Es por esto que la empresa Corpoelec ha decidido sustituir y al mismo tiempo modernizar el sistema de protección diferencial del transformador de potencia de 115-34.5 kV de la subestación Trujillo, ya que esta protección presentaba obsolescencia y desgaste, lo cual generaba una serie de inconvenientes al presente y al mismo tiempo quería evitarse problemas hacia un futuro. Dentro de los inconvenientes que representaba la protección, era uno, la incompatibilidad con equipos de inyección avanzados como era la Omicron, que es uno de los equipos que más utiliza la empresa Corpoelec. La limitación en las pruebas de mantenimiento preventivo, ya que los equipos electromecánicos, para realizarle pruebas de inyección, se necesitaba que fuera de corriente puntual, lo cual impedía realizarle pruebas de precisión o pruebas en su curva característica, ya que no iba a poder soportar la cantidad de inyección que le iba a suministrar el equipo Omicron y mucho menos comprobar su respuesta de operación. La dificultad de precisión de ajustes, ya que los equipos electromecánicos traían dentro de sus ajustes clavijas que ya venían con un valor único establecido, lo cual no daba la posibilidad de poder ingresar otro ajuste más preciso. No presentaba una señal visible que permita anunciar una falla, es decir, que si el equipo presentaba una falla propia o dejaba de funcionar, no había ninguna manera visible de poder anunciar esta operación, lo cual corría un gran riesgo el transformador de potencia, ya que quedaba desprotegido. Y la falla a futuro que se quería evitar es que su mal funcionamiento provoca la salida completa del sistema que protege. Es una de las cosas que la empresa quería evitar. Los objetivos de la investigación. El objetivo general es modernizar el sistema de protección del transformador de potencia 115-34.5 kV de 36 MVA mediante el cambio del relé diferencial electromecánico con un relé diferencial numérico en la subestación Trujillo. Los objetivos específicos fueron los siguientes. El primero, diagnosticar la necesidad de realizar un cambio de un relé diferencial electromecánico por un relé multifunción diferencial numérico para proteger un transformador de potencia de 115-34.5 kV de 36 MVA en la subestación Trujillo. El segundo, determinar las factibilidades técnicas, operativas y económicas en el cambio de un relé diferencial electromecánico por un relé multifunción diferencial numérico para proteger un transformador de potencia de 115-34.5 de 36 MVA en la subestación Trujillo. Y el tercero, proponer el cambio de un relé diferencial electromecánico por un relé multifunción diferencial numérico
para proteger un transformador de potencia de 115-34.5 kV de 36 MVA en la subestación Trujillo. La justificación e importancia de este proyecto. Como justificación tenemos que la empresa Corpoelec está actualizando las protecciones del sistema de potencia con relés de última generación que se adecúan perfectamente a los nuevos requisitos del sistema eléctrico nacional. La importancia es que los equipos que se estén actualizando se ajusten a las necesidades actuales que presenta el sistema. Es por esto que el relé diferencial numérico marca Z y B en su implementación tiene muchas ventajas y beneficios. Entre ellos nos ofrece una detección más rápida y precisa ante fallas internas, reduciendo el riesgo de daños en el transformador. Al mismo tiempo, su implementación no requiere de equipos adicionales, lo cual beneficia a la empresa, ya que no genera un incremento de costo adicional, lo cual es muy beneficioso. Ahora entramos al capítulo 2, el marco teórico. ¿Cuáles fueron los antecedentes que se tomaron para esta investigación? Peña en el 2021 hizo un proyecto para la Universidad de los Andes que tiene como título el estudio y ajuste de los esquemas de protección para el transformador de potencia de 115-34.5 kV de 36 MVA para la subestación El Vigía. A través de dicho esquema se pudo observar los análisis y ajustes necesarios para el sistema de protección de un transformador. Esto con el fin de normalizar el servicio de uno de los tramos de la subestación El Vigía y al mismo tiempo retirar la subestación móvil que asumía la carga en esos momentos. Se tomó porque permite tener una visión general de cómo calcular fallas y ajustes a los relés diferenciales. El otro fue el de Fregoso en el 2019, que realizó un proyecto para la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tiene como título el esquema de protecciones diferencial para transformadores de potencia. Este consistía en un algoritmo que crea un método que ayuda a comprender y visualizar el diseño, las ventajas y desventajas de la filosofía de una protección diferencial. Este método ayudó a mejorar la eficiencia y la velocidad en el sistema de protección y estableció conocimientos fundamentales para poder trabajar con estos tipos de relé. ¿Cuáles fueron las bases legales que actuaron en esta sustitución? Bueno, tenemos la Covening 200, que es el Código Eléctrico Nacional, la Covening 734, que es el Código Nacional de Seguridad e Instalaciones de Suministros de Energía Eléctrica y Comunicaciones, la Covening 0536, que es la de transformadores de potencia y sus generalidades, la Covening 2630, que es la norma sobre equipos y sistemas de protección contra sobretensiones, la Covening 3049, que es la de mantenimiento y sus definiciones, la Fondonorma 3842, que es el control de armónicos en sistemas eléctricos, y tenemos como norma internacional que ya viene dentro de la protección propuesta la IEC 60255, que son para los relés de medida y equipos de protección. Ahora entramos en el capítulo 3, la metodología de la investigación. Como marco metodológico tenemos la siguiente tabla. La naturaleza de la investigación fue de paradigma cuantitativo. El tipo de investigación fue de investigación de campo con propuesta y un proyecto factible. El método fue deductivo. El diseño de la investigación fue una investigación descriptiva. La población que se tomó fue el equipo de profesionales del área de transmisión del Departamento de Protecciones Eléctricas de la empresa Corpoelec. La muestra fue el 100% de los profesionales expertos en el área de protección eléctrica de la empresa Corpoelec. Las técnicas de recolección de datos fue a través de entrevistas estructuradas y de observación. Y el instrumento de recolección de datos que pudimos observar fue una lista de cotejo. ¿Por qué tomamos este instrumento? Bueno, las listas de cotejo pueden ser muy útiles para evaluar
ejecuciones o procesos que son sencillos y complejos. Estas listas pueden ayudar a dar cumplimiento a tareas o actividades específicas, y las proposiciones que nosotros vimos se basaron en afirmaciones hechas por el investigador en base a una observación directa en donde las personas tenían que responder si se cumplía o no se cumplía esta afirmación. Ahora pasamos al capítulo 4, el análisis e interpretación de los resultados. El primer paso para analizar fue obtener el diagrama unifilar de la subestación Trujillo, ya que este plano nos permitía familiarizarnos con el diseño y la disposición del sistema de distribución eléctrica en sus instalaciones. De allí pasamos a la ficha característica del transformador o a su placa característica, en donde se extrajo todos los datos necesarios para el ajuste y cálculos de la nueva protección. El siguiente paso fue dirigirnos hacia la protección principal que operaba en ese momento en el transformador de potencia. La protección diferencial que actuaba era un relé electromecánico diferencial DTH. Se extrajo los ajustes y datos que tenía ingresado en ese momento para utilizarlos de ser necesario en la nueva protección, y también se obtuvo el esquema de conexiones para también utilizarlo para la nueva protección. El siguiente paso fue la descripción del equipo de protección que iba a ser propuesto. En este caso, el equipo de protección propuesto era un relé diferencial, o es un relé diferencial marca Z&B, modelo 8IDB A3D 220204 SBL. Este equipo, dentro de sus multifunciones, tiene también unidades de protección para sobretensiones, de distancia, de direccionamiento, pero para este proyecto, para este trabajo de grado, solamente fue programado para la función de unidad diferencial como protección principal del transformador de potencia y para la unidad de sobrecorriente como protección de respaldo ante faltas externas. El siguiente paso fue obtener los niveles de cortocircuito de la subestación. En todo sistema de potencia es esencial los niveles de cortocircuito, ya que ellas nos permiten detectar las corrientes de falla que se puedan presentar en el sistema ante condiciones anormales. En este proyecto la vamos a utilizar para detectar las corrientes de falla en barras y en transformadores, y al mismo tiempo la vamos a utilizar para los ajustes de las protecciones considerando el sistema bajo condiciones de falla. Los primeros resultados que obtuvimos de cortocircuito fueron los de la barra de 115, realizados con el programa Power Factory de Dick Silent bajo la supervisión de la empresa, donde nos suministró a través de estas imágenes la corrida del cortocircuito tanto trifásico como monofásico. Y acá vamos a poder ver de forma más visible a través de este cuadro el mismo resultado que nos suministró la empresa en las imágenes anteriores. Una vez obtenido las corrientes de cortocircuito en la barra de 115, se procedió a realizar el cálculo de cortocircuito en la barra de 34.5. Esto se hizo utilizando el método de componentes simétricas, donde calcula las impedancias de secuencia vistas hacia la fuente. Una vez realizado el procedimiento, pues se obtuvo los resultados que nosotros podemos observar aquí en la tabla que se presenta en la siguiente imagen. De allí pasamos a los ajustes de la protección propuesta, teniendo en cuenta que los cálculos se van a ajustar en base a los criterios del manual y del fabricante. Para comenzar con los cálculos necesitamos el esquema de conexión del relé con el transformador. Esto teniendo en cuenta los datos de los transformadores de corriente, los datos de impedancia de cortocircuito del transformador, el grupo de conexiones y la relación de transformador de potencia.
El primer cálculo a realizar va a ser el cálculo de tomas. Aunque vamos a aplicarlo para diferentes niveles de transformación, tanto del lado de alta como del lado de baja, es necesario, por referencia del fabricante, tomar una toma de referencia en donde esté ubicado el cambiador de tomas. En nuestro caso o en nuestro proyecto, el cambiador de tomas estaba ajustado al lado de alta del transformador. De allí nos dirigimos hacia la placa característica del transformador y tomamos los valores de toma tanto para el mínimo, medio y máximo, y de allí poder iniciar con el cálculo de los ajustes. El primer cálculo que realizamos fue el de la intensidad nominal, aplicando la fórmula que vemos en pantalla y sustituyendo cada uno de los valores para poder obtener la intensidad nominal tanto del lado de alta como del lado de toma, como del lado de baja, disculpen, con sus diferentes posiciones de tomas. El siguiente cálculo fue el de la relación de los transformadores de intensidad, teniendo en cuenta que, que los transformadores que se utilizaron en este estudio fueron de tipo 5P20, es decir, que presentan un error aproximado de más o menos el 5%, y este error se va a mantener hasta 20 veces la corriente nominal. La fórmula para obtener la relación de los TC es la siguiente, y se aplica tanto para el TC que está del lado de alta como para el TC que está del lado de baja, obteniendo el siguiente valor. El siguiente cálculo fue el de la intensidad secundaria. De allí, como el que vemos en la siguiente fórmula, se sustituyeron los valores que teníamos para los diferentes tipos de toma, y tanto para el lado de alta como el lado de baja. Y de allí se puso el ajuste de la toma del relé. Para el lado de alta se tomó un solo valor, que es el que se ajustaba al valor de 115 kV. Y este se va a considerar para el resto de las posiciones. Vamos a ver que este valor es el que vamos a utilizar como referencia para poder sacar la intensidad diferencial. Ya de aquí entonces entramos a los ajustes de la protección diferencial. Pero para eso es necesario que nosotros tengamos el principio de la protección diferencial y podamos comprenderlo. El principio básico de la protección diferencial funciona bajo la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. Es decir, es lo mismo que decir que lo que entra al transformador tiene que ser igual a lo que sale. Pero si nosotros podemos ver acá, en la siguiente imagen, a la realidad termina siendo, en vez de una suma, una resta. Y esto sucede ¿por qué? Por la dirección en la que transita las corrientes al nodo, en este caso al relé. Y esto lo va a definir, la dirección de la corriente la van a definir los puntos de polaridad de los TC como estén conectados. Entonces, dependiendo de esa polaridad, se genera esta resta a la hora de calcular la corriente diferencial. Nos vamos a dar cuenta también que la protección diferencial es una de las protecciones más rápidas. Realmente podemos decir que su operación es prácticamente instantánea. Esto debido a que ella protege el elemento más valioso y más costoso de una subestación, como lo es el transformador de potencia, y se quiere evitar correr el menor riesgo posible. También, esta es considerada una de las protecciones más selectivas, ya que ella solamente opera para proteger al elemento que le es asignado, que es el transformador de potencia, y a su zona de protección. Esta zona de protección vamos a lograr verla acá, que está limitada por los TC, es decir, ella acciona solamente dentro del límite de los TC, donde comprende el transformador de potencia. Cuando hablamos entonces de su zona de operación, vamos a entender o vamos a comenzar a ver que esta zona se divide o se puede visualizar en una curva característica, y que esa curva se divide al mismo tiempo en tres zonas. La zona 1, que la va a definir la corriente diferencial, y es una recta
la pendiente 1, que vendría siendo la zona 2, y la pendiente 2, que vendría siendo la zona 3, y aquí también, aunque aquí no la podemos visualizar y la vamos a ver en la página siguiente, también aparece una segunda recta, quedando así la curva característica como nosotros podemos ver acá. Esta curva característica entonces vamos a plasmarlo ahora en un plano cartesiano, donde los valores que van a estar en el eje X van a ser los de la corriente o la intensidad de paso, y los valores que vamos a plasmar en el eje de Y van a ser la corriente diferencial. Vamos a ver que esta curva o la protección diferencial opera en una zona de disparo y en una zona de bloqueo, siendo la zona de disparo la zona de operación y la zona de bloqueo la zona de no operación, ya que ella, siendo una de las protecciones más selectivas, tiene la capacidad de poder discriminar cuando una corriente es de paso y cuando una corriente es diferencial. Esto en base a su curva característica. Bueno, ahora vamos a ver cómo se dan las características de operación de la protección diferencial. La primera recta, vamos a ver acá que la define la sensibilidad o corriente diferencial, que es la corriente mínima que puede operar en el equipo. Y esta corriente, en esta corriente se abarcan los errores de corriente por magnetización. La pendiente 1 se utiliza para compensar los errores de los transformadores de corriente, los errores de igualación de toma y los errores de corriente de magnetización o energización. La segunda pendiente proporciona seguridad ante la saturación de los TC ante fallas severas. Y la segunda recta que vamos a ver acá, que está limitada por la diferencial mayor-mayor, es una zona de disparo rápido ante casos de falla de gran intensidad de corriente. Es así como la protección diferencial crea su curva característica. Ya una vez conociendo los principios y su funcionamiento a través de su curva, pues vamos a proceder a realizar los ajustes para ingresar al equipo y así poder obtener esta curva. El primer cálculo que nos solicitan es el de la intensidad diferencial, que este va a ser el valor de los ajustes de las intensidades que nosotros obtuvimos al principio, teniendo en cuenta el valor que se iba a tomar que se iba a ajustar de la toma y los valores de la toma de referencia que se van a utilizar, en este caso el del devanado 1. El segundo cálculo va a ser el de la corriente de paso, que es la corriente de menor intensidad que va a transitar por el equipo. El tercer cálculo fue el del error de ajuste, que viene siendo el cociente entre la intensidad diferencial y la intensidad de paso, dándonos un valor que nosotros vamos a transformar en porcentaje y vamos a tomar el de mayor valor. El cálculo de la pendiente 1, ya nosotros vimos qué incluía o qué era lo que compensaba la pendiente 1, y aquí se hizo entonces la sumatoria de todos los porcentajes de errores que comprendía la pendiente 1, y se tuvo un total y se llevó a un ajuste recomendado por fabricante. El cálculo de la pendiente 2, por fabricante se recomendó ajustarlo a un 75%. El cálculo de la diferencial mayor-mayor se realizó estableciéndose por la guía del manual del equipo, donde nos dice que esa diferencial mayor-mayor va a ser la corriente de cortocircuito del transformador por unidad, y sustituyendo su fórmula nos dio el siguiente valor. Una vez obtenido todos estos datos, pues se dispuso a realizar la curva característica, y para obtener los puntos de intersección tanto del lado de X como del lado de Y, se utilizó la fórmula del cálculo dependiente de una recta como la que vemos acá, y nos dio el resultado de todos los puntos tanto en el eje de X como en el eje de Y, siguiendo los ajustes y las recomendaciones del fabricante.
De aquí se procedió entonces al cálculo de la sensibilidad, que por normas de Corpoelec nos mandó a ajustarla a un 35% del devanado primario. El cálculo de frenado por armónicos, tanto del segundo, tercero, cuarto y quinto, por recomendación del fabricante, se le colocó un valor del 20%. El cálculo de filtro homopolar, que también lo solicitan los ajustes del equipo, pues por recomendación del fabricante no se accionó, ya que la conexión de los transformadores era de estrella a estrella, lo que no era necesario habilitar el filtro homopolar. Solamente se habilita cuando alguno de los transformadores tienen conexión en delta. Y el cálculo del grupo de conexiones también se ingresó de esta forma, como nosotros podemos visualizar acá en la tabla. De aquí pasamos o procedimos a la configuración en el software de Cybercom, es decir, a ingresar los datos ya al equipo a través del software que maneja la marca o la empresa de fabricante del relé. Aquí vamos a poder ver o corroborar las imágenes del todo el proceso del ingreso de los ajustes hacia el equipo. Todos los cálculos anteriores fueron ingresados al equipo para así poder entonces comenzarle a hacer pruebas. Para eso fue necesario primero configurar el módulo de prueba, y el que nosotros utilizamos fue el Test Universe de la Omicron, que nos permite hacer pruebas de inyección en tiempo real para poder comprobar la funcionabilidad del equipo. Aquí vamos a ver que, al igual que como en el software de la protección, también en el módulo de prueba nos solicitan los mismos datos. Aquí vamos a poder ver todas las imágenes y nos invita a crear su curva característica en base a los datos calculados anteriormente. De aquí ya se procedió a hacer las conexiones del equipo con el relé para poder hacer pruebas de inyección y corroborar su funcionamiento. De aquí vamos a ver la prueba, y aquí ya está la prueba realizada, donde se hicieron puntos de disparo tanto en la zona de no operación como también en la zona de operación. Esto con el fin de poder corroborar el funcionamiento de la protección diferencial y su selectividad, esa capacidad de poder discriminar las corrientes que son de paso con las corrientes que son diferenciales, donde todas las pruebas dieron correctas. Y aquí vamos a poder corroborar que es el mismo cuadro que vimos en la imagen anterior, pero mucho más ampliado y visible, donde estos fueron todos los puntos que se le colocaron tanto para la parte de operación como la parte de no operación, en donde en la parte de no operación no debería de disparar, y en la parte diferencial o en la zona de disparo ya la protección debería de accionar. Ahora pasamos a los anexos, donde nos muestra el armario donde se encontraba la protección diferencial antes, la electromecánica, y la modernización que se realizó para este equipo. Este fue el día del cambio. Vamos a ver que aquí se está extrayendo el equipo. Se tuvo que aperturar un poco el armario, ya que la protección pues no encajaba, digamos, con las dimensiones que tenía anteriormente. Se le hicieron nuevamente pruebas de inyección para ahora corroborar su accionamiento ya con las conexiones establecidas, y se le ajustaron, se le corroboraron los ajustes que ya tenía. Las conclusiones. Bueno, en general los sistemas de protecciones son esenciales para detectar rápidamente cualquier falla y despejarlas y aislarlas de las zonas que estén afectadas. El objetivo es prevenir daños severos al sistema o zonas protegidas. En este caso, la modernización optimiza las protecciones eléctricas, garantizando continuidad y confiabilidad en los sistemas de potencia. El relé ZIB se adaptaba a las nuevas y actuales exigencias del sistema y permitía respuestas más rápidas ante cualquier anomalía,
y al mismo tiempo ofrecía muchas más opciones de protección al transformador de potencia debido a su amplia cantidad de funciones de operación. Dentro de las recomendaciones, se sugiere a la empresa pues que al instalar nuevos equipos en el sistema proporcione al personal el adiestramiento adecuado. Esto debe incluir una revisión exhaustiva de los manuales y recomendaciones del fabricante, ya que es fundamental considerar esas características específicas de cada componente relacionado con el equipo que se va a instalar, así como también verificar la compatibilidad que tiene con otros equipos ya en funcionamiento. Al mismo tiempo, dentro de las recomendaciones, se le sugiere a la empresa el también seguir abriendo estas oportunidades a la universidad para formar profesionales de calidad y que puedan seguir creciendo y fortaleciéndose en este proceso como lo es el de crear y formular estos proyectos de grado, ya que son de vital importancia para el desarrollo del sistema productivo nacional. Y para finalizar, un pequeño mensaje que me motivó mucho de Confucio, que dice que la educación alimenta la confianza alimenta la esperanza y la esperanza alimenta la paz. Muchísimas gracias por toda su atención y les deseo un feliz día.